Abramos la puerta con la llave de la imaginación. Tras ella encontraremos otra dimensión, una dimensión de sonido, una dimensión de visión, la dimensión de la mente. Estamos entrando a un mundo desconocido de sueños e ideas. Estamos entrando en la dimensión de Tony Hacker. Jacobo Greenberg, el científico que investigó el chamanismo y desapareció misteriosamente. El doctor Jacobo Greenberg dedicó su vida a estudiar el cerebro y sus capacidades espirituales. Desapareció sin dejar rastro en 1994. Y de esto hablará Tony Hacker. La realidad es un misterio, y cualquier esfuerzo por comprenderla termina en el fracaso. Sin embargo, dicho intento es loable y a lo largo de la historia humana ha dado como resultado una gran cantidad de filósofos, místicos, científicos, poetas y artistas. Este es el caso de Jacobo Greenberg Zilberbaum, quien nació en la Ciudad de México en 1946. Cuando Greenberg tenía 12 años, atestiguó el sufrimiento de su madre tras un accidente cardiovascular. Fue entonces cuando sintió el llamado para estudiar la mente humana. Jacobo Greenberg estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y Psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Posteriormente, obtuvo un doctorado por sus estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro. El reconocimiento por parte de la academia le permitió fundar un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Cerca de 1980 sus estudios fueron acogidos por la UNAM, donde abrió un segundo laboratorio. Posteriormente, en 1987, inauguró el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, mismo que contó con apoyo económico de la UNAM y el CONACYT. Sin embargo, Jacobo Greenberg trascendió y saltó a la fama por sus estudios vinculados de las ciencias esotéricas, lo cual puso en duda su reconocimiento como un científico serio. Su trabajo se centró principalmente en el estudio de los chamanes de los pueblos originarios de México, algunos de los cuales eran capaces de realizar obras milagrosas. Entre los chamanes que conoció destacó Pachita, una mujer que realizaba cirugías espirituales, procesos quirúrgicos prescindiendo de materiales. De acuerdo con lo declarado por Pachita, su cuerpo servía como caja de recepción del espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, quien le ayudaba a obrar sus milagros. Siguiendo el método científico, Greenberg intentó explicar los fenómenos paranormales a través de la teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria, y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin obsesiones conceptuales, Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo, se genera la percepción espacio-temporal, que conocemos objetos con forma y figura. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual, llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Según lo que mencionaba Greenberg en sus entrevistas es lo siguiente: ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este milagro, que es la realidad cotidiana, que me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo del cerebro humano con capacidades ilimitadas. No se requiere ir más allá, simplemente considerar que esta es matriz informacional lo que el cerebro decodifica. Pese a que sus pensamientos con respecto al cerebro ya era en sí mismo complejo, Greenberg no vaciló en postular que el cerebro tenía habilidades extraordinarias, muy poco desarrolladas por los seres humanos. Con base en dicha idea explicó que los chamanes interactuaban en una realidad que no tiene pasos intermedios, donde no hay procesos. De acuerdo con Greenberg, Pachita interactuaba con la matriz sin intermediarios, lo que permitía realizar portentos. Sobre los supuestos milagros de los chamanes, Jacobo Greenberg pensaba que, cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar directo de conciencia, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. Sin embargo, el destino que le deparaba a Greenberg era otro, uno lleno de misterio y con un aura mitológica. El 8 de diciembre de 1994, el Dr. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro alguno. Su desaparición ha dado origen a todo tipo de especulaciones y teorías de conspiración, desde que trascendió del mundo de la materia hasta que fue secuestrado por la CIA o la NASA.
La ausencia de Grimberg no fue notada, sino hasta el 12 de diciembre, cuando debía llegar a la celebración de su cumpleaños. La investigación sobre su desaparición quedó en las manos de Antonio Fernández González, entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, quien formó una fiscalía para buscar al científico chamán. Sin embargo, un año más tarde el fiscal Clemente Padilla quedó removido del caso, pues había tocado algunos temas sensibles. El fiscal nunca más volvió a ejercer en la Procuración de Justicia. Yo soy Tony Hacker. Para finalizar, les dejo una entrevista hecha al Dr. Grimberg. Yo por mi parte, me despido desde Caseros, Argentina. Chao y gracias por ver mi contenido. Varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Y ellos tienen... Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal